Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Nacho accidentalmente terminó en el hospital. Vaya lío en el que se metió ese día yendo con los chicos a un edificio abandonado para tomar fotos y divertirse en la antigua residencia de la planta siderúrgica. Fue allí donde Nacho se lastimó la pierna, pisando un fragmento de vidrio roto de una botella. El dolor era tan intenso que, sorprendido, el chico cayó de rodillas y se clavó la espinilla. Por supuesto, los chicos corrieron a ayudar de inmediato, tratando de vendarle la pierna, pero la sangre fluía a borbotones. Así que sin llamar a la ambulancia, no pudieron hacer nada, y Nacho terminó en la sala de cirugía del hospital de la ciudad. Además de él, había otros 3 chicos de 20 años en la habitación, heridos en una pelea con cuchillos, un hombre poco atractivo que se lastimó la mano en la fábrica y un anciano de unos 70 años que supuestamente tenía apendicitis aguda. En principio, todos los compañeros de habitación resultaron ser normales. Nacho mismo se comportó amigablemente hacia ellos y trató de ayudar en todo lo que pudo, aunque solo podía moverse con muletas debido a las suturas en la pierna, que podrían abrirse en cualquier momento. El chico herido en la pelea con cuchillos se llamaba José, y pasaba la mayor parte del tiempo dormido, drogado con analgésicos. El hombre de la mano y el anciano a menudo tenían conversaciones debido al aburrimiento. Nacho escuchaba sus palabras, tratando de intervenir de vez en cuando. El anciano se llamaba Jeffer Santiago, un anciano fuerte que vivía en un pueblo remoto y olvidado por Dios. Según él, casi no quedaba gente allí. Entonces, ¿quién te trajo al hospital, abuelo?, preguntó Nacho, una pregunta bastante razonable. Jeffer se puso visiblemente nervioso y dijo: «Vine por mi cuenta cuando me dolió el costado, así que me arrastré aquí». Nacho no terminó de escuchar las palabras del anciano. Después de todo, un anciano es un anciano. ¿Qué más se podía esperar? Después de hablar un poco más, los pacientes de la habitación número 7 se fueron a dormir, pero durante la noche ocurrió un incidente. Todo comenzó cuando el chico herido en el estómago se despertó de repente y comenzó a gritar con una voz que no era la suya. Nadie podía entender qué le había pasado y por qué los medicamentos no funcionaban. Gritaba como si hubiera alguien más viviendo en su estómago, deseando salir a toda costa. Debido a los gritos forzados, sus suturas abdominales se abrieron y comenzó a sangrar. Por supuesto, las enfermeras y el médico de guardia corrieron hacia él, pero mientras todos corrían de un lado a otro, el chico dejó de respirar. La tragedia que Nacho presenció lo impactó profundamente. Nunca antes había visto la muerte de alguien tan de cerca como para comprenderla y dejarla en su corazón. La impresión en el trabajador también fue profunda. Antes no era demasiado hablador, pero después de este incidente se volvió completamente callado. Por alguna razón, este trabajador de la fábrica empezó a evitar al abuelo Jeffer, como si emanara algún tipo de peligro. Nacho no creía en eso, ya que sabía que no había nada sobrenatural en el mundo. Además, ¿qué daño podía hacer un anciano que acababa de ser ingresado en el hospital con apendicitis? Sin embargo, la muerte del chico no pareció afectar al anciano en absoluto. A Nacho le pareció que el anciano no veía a un chico muerto frente a él, sino a un conejo, o en el peor de los casos, a un pollo, que solía sacrificar regularmente en su aldea. Pero cuando al día siguiente apareció otro cadáver en la habitación, Nacho se sintió incómodo. Todo sucedió exactamente como la noche anterior, excepto que el trabajador no se hizo ningún daño y murió de un ataque al corazón. Gritaba a todo el salón pidiendo ayuda, igual que el chico fallecido. Nacho no sabía exactamente de qué se trataba. Tal vez se debió a un efecto secundario de los analgésicos que causaban alucinaciones. Pero el chico no creía en eso, especialmente al ver la cara inquieta de Jeffer.
El anciano se sentaba al borde de la cama, balanceando las piernas como un niño de 5 años. La obscenidad le hizo sentir incómodo a Nacho. Parecía que la muerte en sí misma no significaba nada para Jeffer. Un momento había una persona, y al siguiente lo estaban llevando en una camilla a la morgue. Al darse cuenta de que se había quedado solo con el anciano, Nacho se puso nervioso. Después de todo, si se basaba en lo que había sucedido, era probable que él fuera el siguiente. Por supuesto, Nacho no entendía cómo el anciano podría enviarlo al más allá y, en general, si el desagradable anciano con apendicitis era el responsable de esta horrible situación. Tal vez la razón residía en algo más. Pero entonces, ¿en qué? Tratando de averiguar algo de su médico de turno, Nacho le hizo una pregunta muy incómoda sobre las causas de la muerte de los pacientes. Cálmate, Constantino. Fue solo una coincidencia común. Trabaja conmigo y entenderás que en la vida hay muchas más coincidencias que regularidades, respondió el médico burlonamente. A Nacho no le gustó esta respuesta, especialmente cuando imaginó lo que le esperaba esa noche. Si Nacho supiera con certeza que la causa estaba en el anciano, sin duda habría tomado medidas diferentes. Pero no podía juzgar a ciegas, no hasta que experimentara algo similar por sí mismo. Mientras tanto, Jeffer se comportaba como si nada hubiera sucedido. Estaba contando chistes, riendo y contando historias de su tiempo como guardabosques. Resultó que había estado en guardia de los habitantes del bosque durante casi medio siglo y conocía cada sendero, cada claro y cada pequeño lago en su región. Nacho hablaba con él casi mecánicamente, dando respuestas muy incoherentes. Durante todo ese tiempo, el chico miraba hacia la ventana con ansiedad, temiendo la llegada de la oscuridad. Por supuesto, podía llamar a sus amigos Joseph y Max. ¿Pero qué les diría? ¿Que tenía miedo de un anciano en la habitación? Era ridículo, especialmente porque no tenía pruebas. El crepúsculo cayó suavemente envolviendo el edificio del hospital de la ciudad con un velo pegajoso. El edificio de cirugía se encontraba en el 3er piso, lo que ofrecía una excelente vista de la ciudad de noche. Nacho se acostó en la cama y se cubrió con la manta hasta el cuello, mirando de vez en cuando al abuelo Jeffer, esperando constantemente algún acto espeluznante por su parte. Pronto el anciano, jadeando, se quedó dormido en la cama y media hora después estaba roncando pacíficamente, como un viejo de pueblo común. Pero engañar a Nacho no era tan fácil. Observándolo furtivamente, notó cada uno de sus respiraciones, cada jadeo o tos. Cerca de la medianoche, de repente, el anciano dejó de roncar. Al mismo tiempo, la luz del pasillo se apagó, casi al mismo tiempo. Nacho casi grita de sorpresa, aferrándose a los bordes de la cama. El chico se puso tenso, esperando algo terrible, pero no se escuchaba al anciano en absoluto. Parecía que se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Y luego Nacho escuchó pasos, apenas audibles y silenciosos, pero lo peor de todo era que no podían pertenecer a un humano. Cada uno de los pacientes en esa habitación tenía sus propias pantuflas, que no podían producir tales chirridos al rozar el suelo. Quienquiera que se acercara a Nacho se movía como si tuviera garras, como un lince salvaje. No, todo esto solo me parece a mí. Ahora me despertaré y volveré a escuchar el ronquido del abuelo Jeffer. Trató de engañarse a sí mismo Nacho. En realidad, sabía que no estaba dormido. Ya se había pellizcado varias veces. Todo estaba sucediendo aquí y ahora. Era una pesadilla pura. No importa que la enfermera de guardia probablemente estuviera durmiendo en la enfermería y ni siquiera se diera cuenta de que se había apagado la luz en todo el edificio. Mientras tanto, los pasos se acercaban y la mano de Nacho se deslizó suavemente hacia el teléfono inteligente que yacía en la mesita de noche. El chico no sabía si el extraño en la oscuridad lo veía, o se movía al sonido de su respiración, o tal vez se movía por el olor. Decidido a averiguarlo, Nacho desbloqueó cautelosamente el teléfono y encendió la linterna.
y lo que vio el chico lo hizo estremecerse y encogerse. Detrás de él había algo horrible, sobrenatural e inexplicable. La criatura era alta y se cernía sobre la cama de Nacho, una enorme y esbelta monstruosidad, negra como el alquitrán. Extendía sus brazos hacia él que parecían tentáculos. Parecía que las extremidades del monstruo y su torso estaban completamente desprovistos de músculos. Pero a juzgar por sus movimientos, la criatura tenía una fuerza excesiva. Su rostro se asemejaba vagamente a un cráneo humano cubierto de piel oscura, con un ligero vello, que a la luz de la linterna parecía el pelaje de un animal. Nacho contuvo la respiración por miedo. No podía gritar. El grito, nacido en lo más profundo de sus pulmones, permaneció allí, presionando sus órganos. De repente cobraron vida, funcionando a toda velocidad. Su corazón latía como loco, su estómago se retorcía con espasmos, sus costillas se movían de un lado a otro, y su vejiga ansiaba ser aliviada. En ese momento, la criatura se inclinó aún más. Su horrible cara estaba a unos centímetros de la de Nacho. El chico ya no podía defenderse. ¿Y con qué se defendería? ¿Con su teléfono inteligente con linterna? Sin querer mirar a los ojos a la criatura, Nacho cerró los párpados. La extraña criatura emanaba un olor penetrante, diferente de todo lo que Nacho había olido antes. No era el hedor de un cadáver en descomposición, ni el leve hedor debajo de una manta gruesa. Era algo no terrenal, más allá y sobrenatural. Por lo tanto, era peligroso y aterrador. Aferrándose a la cama, Nacho deseaba disolverse y convertirse en uno con ella. En ese momento, desde el pasillo del hospital se escucharon pasos, y luego un rayo de luz de la linterna cortó la oscuridad de la habitación por la mitad. Era la enfermera de guardia, que por alguna razón se despertó, y decidió averiguar por qué no había luz en el edificio. En ese instante, la sombra de pie junto a Nacho se contrajo bruscamente y se deslizó en dirección a la cama de Jeffer. Después de recuperarse un poco del miedo, Nacho dirigió el rayo del teléfono inteligente hacia la cama del anciano y se estremeció de horror. La misteriosa sombra se redujo drásticamente en tamaño y luego se ocultó en su cuerpo, atravesando la cavidad de su boca, garganta, esófago y estómago. ¿Cómo era posible? Nacho no lo sabía, pero lo que lo había aterrorizado, sumiéndolo en el abismo del horror, ahora estaba dentro, sin dejar rastro del anciano. Cuando la enfermera entró en la habitación, el anciano Jeffer roncaba como hace media hora. Cuando de su boca con los muertos y medio podridos tocó su dentadura, aún no había salido la oscura y amorfa criatura. «¿Por qué no estás durmiendo, chico?», preguntó la enfermera de guardia. «Oh, no lo sé. No puedo dormir por alguna razón. Estaba leyendo un libro». Y luego se apagó la luz. Mintió Nacho sin pestañear, pero la enfermera resultó ser muy directa. «¿Y qué libro estabas leyendo si solo tienes artículos de higiene personal en tu mesita de noche?» «Bueno, lo descargué en mi teléfono y lo estaba leyendo», trató de justificarse Nacho. Mientras tanto, la enfermera se acercó al abuelo Jeffer y luego de mirarlo satisfecha, se dirigió hacia la salida. Al mismo tiempo, la luz volvió a encenderse en todo el edificio. Nadie sabía qué había sucedido, y solo Nacho entendía que la causa estaba relacionada con este viejo leñador que pasaba desapercibido. En su interior vivía alguna criatura horrible. Durante el resto de la noche, por supuesto, Nacho ya no cerró los ojos. Por la mañana, el abuelo Jeffer se estiró como si nada hubiera pasado y miró a Nacho con ojos somnolientos. «Qué bien dormí hoy. Me sorprende que no haya soñado con nada. Dormí como un tronco», dijo frunciendo el ceño, recordando lo que tuvo que pasar esa noche. El chico sabía que no podría soportar otra noche con este anciano. De hecho, logró salvarse por pura casualidad. Si no fuera por la enfermera de guardia con su linterna, la criatura terrorífica lo habría enviado al otro mundo junto con el chico que murió antes y el trabajador de la fábrica.
Decidiendo tomar la situación en sus propias manos, Nacho le pidió al médico que lo trasladara a otra habitación esa misma mañana. «¿Qué no te gusta aquí, joven? Acuéstate y mira la televisión», dijo el médico. «No te transferiré a otro lugar, ni te dejaré ir a casa. Tienes una herida bastante peligrosa. Los tendones han sido afectados. Si los puntos se abren, podrías quedarte inválido por el resto de tu vida», concluyó el médico. En ese momento, Nacho miró al odiado abuelo Jeffer, que sonreía mostrando sus podridos dientes parecidos a tocones medio podridos, y comprendió que debía prepararse para otra noche. Nacho, sintiendo la ira y el miedo acumulados dentro de él, decidió que ya no podía soportar la amenaza proveniente del anciano. Agarró la almohada, se inclinó sobre el abuelo Jeffer y la presionó contra su rostro con manos temblorosas. El anciano intentó luchar, pero su débil cuerpo era indefenso ante la furia de Nacho. Momento a momento, Nacho apretaba la almohada cada vez más fuerte, hasta que finalmente sintió que el anciano dejó de resistirse. Pronto todo se calmó, y el rostro del abuelo Jeffer se oscureció bajo la almohada. Los médicos, llamados por el ruido, corrieron unos minutos después y encontraron a Nacho sentado en la cama, con los ojos llenos de tristeza y terror. Se aseguraron de que el anciano muriera por causas naturales y lo consideraron un desenlace inevitable de su condición. Unas semanas después, Nacho fue dado de alta del hospital y regresó a casa, tratando de olvidar todos los eventos horribles que le sucedieron. Pero la mañana después de su alta, cuando recién se despertaba y comenzaba a preparar el desayuno, sintió un viento frío que se colaba en cada rincón de su casa. Se volvió y vio la sombra del anciano, parada en la esquina de la habitación. Lentamente se elevó hacia el techo, y los ojos de Nacho se llenaron de horror cuando se dio cuenta de que el abuelo Jeffer había regresado para perseguirlo en su último fantasma. Nacho se dio cuenta de que no podía escapar de la venganza del abuelo Jeffer. La sombra seguía acercándose lentamente, y él entendió que no podía huir de esta pesadilla. El miedo y la desesperación lo invadieron de nuevo cuando la sombra se cernió sobre él, y sintió cómo comenzaba a penetrar en su conciencia, como si estuviera devorando su alma. Nacho se dio cuenta de que su destino ya estaba sellado, y se resignó a quedarse con esta sombra por el resto de su vida. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.